continuando con el contenido de la clase de matemáticas. En noveno grado vamos a hablar de los polígonos y los polígonos regulares y el círculo. ¿Qué vamos a hablar de los polígonos y del círculo? Pues bueno, la definición, sus elementos, área, perímetro y resolución de problemas, algunas demostraciones. También eso sería, ¿verdad? Demostraciones sencillas que más adelante vamos a hacer referencias a ellas. Bueno, entonces para empezar con los polígonos nos presentan aquí dos imágenes. Esta que corresponde a una línea poligonal y esta que corresponde a un polígono. Si comparamos ambos elementos, ¿verdad? O ambas figuras, veamos que una línea poligonal está formada por segmentos que no están sobre una misma recta, es decir, son no colineales como nos dicen acá, y los segmentos son consecutivos. No colineales, los segmentos significan que no están sobre una recta, y que sean no consecutivos, ¿verdad? Que sean consecutivos significa que inmediatamente que uno termina empieza otro. Entonces serían una serie de segmentos que sean consecutivos, pero no colineales. Bueno, un polígono también es algo parecido a una línea poligonal. Lo que pasa es que el polígono es una figura cerrada, ¿no? Podemos hablar del interior del polígono y del exterior del polígono, ¿no? Mientras que la línea poligonal no es una figura cerrada, ¿verdad? Es una serie de segmentos, pero el último punto del último segmento no coincide con el primer punto del primer segmento. Bueno, eso es lo que podemos decir de esas dos figuras que nos están presentando. A continuación, veamos que tenemos un polígono en la figura azul, ¿verdad? Y podemos hablar de algunos elementos del polígono, ¿verdad? Por ejemplo, de los lados. Este es un lado, ¿no? Aquí está indicado. Este es un lado, aquí tenemos otro lado, otro lado, otro lado, otro lado y otro lado. Para que los identifiquemos todos, ¿no? Los lados serían entonces segmentos que limitan al polígono con el exterior, ¿verdad? O separan el interior del polígono con el exterior del polígono. Entonces eso sería un lado. Luego está donde coinciden dos lados, ¿no? Ese punto donde coinciden dos lados se conoce como vértice. Entonces donde coinciden dos lados tenemos un vértice. Este es un vértice, otro vértice, otro vértice, otro vértice y otro vértice. Donde coinciden dos lados, ese punto se conoce con el nombre de vértice. Bueno, y luego tenemos esta línea que se conoce con el nombre de diagonal. ¿Qué pasa con la diagonal? Pues es una línea que une dos vértices. Lo que pasa es que los vértices no son consecutivos, porque si fuesen consecutivos se convierte en un lado, ¿no? Entonces la línea que tracemos, entonces por ejemplo otra diagonal aparte de la que tenemos ahí podría ser esta, ¿no? Otra diagonal podría ser esta. Otra diagonal, esta. Bueno. Y bueno, con tal unamos vértices que no sean consecutivos, estaríamos hablando de diagonales, ¿no? Hay varias todavía que no hemos trazado. Pero siempre que sean dos diagonales, la unión de dos puntos que corresponden a los vértices que no sean consecutivos, entonces estaríamos hablando de una diagonal, ¿verdad? Aquí podríamos trazar otro, ¿no? Perdón, esta, ¿verdad? Y esta que teníamos ya estaba correcta, ¿no? Eso. Bueno, diagonales son varias, ¿verdad?
Podemos hablar también de ángulos internos. Por ejemplo, este sería un ángulo interno, ¿no? La unión de dos lados determina un ángulo. Entonces el ángulo que determinan esos dos lados que se intersectan en un punto sería lo que se llama ángulo interno, ¿verdad? El ángulo que se forma por dentro del polígono. Aquí tenemos entonces, este es un ángulo interno. Aquí tenemos otro ángulo interno, otro ángulo interno, otro ángulo interno, otro ángulo interno. Bueno, dos lados que coinciden van a determinar un ángulo. Entonces, por la parte del interior de la figura estaríamos hablando de los ángulos internos del polígono. Luego tenemos otra figura ahí que sería la de un ángulo exterior, ¿no? O un ángulo externo. Si nosotros prolongamos un lado del polígono con el otro lado, ¿verdad?, que determinan un ángulo, el más pequeño de ellos, ¿verdad? Porque aquí también se determina un ángulo de 180 grados, pero no el más pequeño, ¿no? Ese se llamaría un ángulo exterior, el que determina la prolongación de un lado con uno de los lados del polígono. Eso se llama ángulo exterior. Nosotros podríamos proyectar este lado, ¿no? Y entonces acá se nos formaría un ángulo exterior, ¿no? Este, ¿verdad? Sería un ángulo exterior. Ángulo exterior. Bueno, ángulo exterior. Si prolongamos otro lado, por ejemplo este, ¿no? Aquí se nos forma otro ángulo exterior. Este exterior. Otro ángulo exterior. Así lo vamos a escribir, ¿verdad? Ángulo exterior. Si prolongamos este otro lado para acá, se nos va a formar otro ángulo exterior. Se forman varios ángulos, ¿verdad? Varios ángulos exteriores. Bueno. Otro ángulo exterior. En fin, hay varios ahí, ¿verdad? Hay varios que todavía no hemos señalado. Y luego nos dicen que de acuerdo al número de lados, pues un polígono recibe un nombre, ¿no? Por ejemplo, si tiene 3 lados, va a recibir el nombre de triángulo. Si tiene 4 lados, va a recibir el nombre de cuadrilátero. Si tiene 5 lados, pentágono. Si tiene 6 lados, hexágono. Si tiene 7 lados, heptágono. Si tiene 8 lados, octágono. Si tiene 9 lados, eneágono. Si tiene 10 lados, decágono. Si tiene más de 10, pues, o si tiene 11, podemos decir que se trata de un polígono de 11 lados. O si tiene 12, hablaremos de un polígono de 12 lados. Si tiene 15, vamos a decir que tenemos un polígono de 15 lados, etcétera, ¿no? Algunos de ellos, el de 12, el de 15, el de 25, creo, reciben nombres particulares. Pero en general hablaremos de polígonos de tantos lados, ¿verdad? De 15, de 20, de 30, etcétera, ¿no? De acuerdo al número de lados, vamos a decir se trata de un polígono de tantos lados. Diferente a los ángulos, a los polígonos que van de 3 lados hasta 10, ¿no? Eso sí reciben un nombre muy particular cada uno de ellos. Decía, hay algunos casos, ¿verdad? Pero generalmente no se refieren a ellos con un nombre específico, con un nombre en particular. El de 12, el de 15, el de 25 no reciben así un nombre en particular por el número o sí reciben un nombre, pero no se utiliza mucho, ¿no? Los demás pues no tienen un nombre en particular. Al de 12, al de 15, al de 25 a veces se les nombra de alguna manera específica, pero a los demás no, ¿verdad? Bueno,
Eso es de acuerdo a cómo se llaman los polígonos, de acuerdo al número de lados. Si tenemos un polígono nosotros, como el de la figura, ¿no?, en el que todos sus lados tienen la misma medida, son congruentes. Si tienen la misma medida, se dice que esos lados son congruentes. Entonces este lado mide lo mismo que todos los demás, ¿no? Este mide lo mismo que este lo mismo que... Cada uno tiene la misma medida, cada uno de los lados. Y cada ángulo interno también tiene la misma medida, ¿no? Entonces decimos que ese polígono es un polígono regular. Tiene todos sus lados congruentes y todos sus ángulos congruentes, entonces es un polígono regular. Bueno, el de la figura, ¿verdad? Sería un hexágono regular. Un hexágono regular. Si todos sus lados son iguales, tienen 6 lados. Entonces, si todos sus ángulos internos son iguales, decimos que sería un hexágono regular. Bueno, eso es con respecto a los polígonos regulares, ¿no? Tienen el mismo número de lados, tienen todos sus lados congruentes y todos sus ángulos congruentes. Bueno, acá nos presentan otro problema y nos dicen que si tenemos un pentágono, ¿cuánto mide su ángulo interior? Este sería un ángulo interior, ¿no? ¿Cuánto mide la suma, perdón, de todos estos ángulos? Este es uno, aquí estaría otro, 5 ángulos, ¿no? Y podemos observar que el pentágono está dividido en 3 triángulos. Y si señalamos los ángulos de cada triángulo, serían en el primer triángulo estos, ¿no? Y en el siguiente triángulo sería este y este, ¿no? Bueno, y en el tercer triángulo, este ángulo y este. Veamos que si lo vemos como un pentágono, vemos que estos dos ángulos serían este ángulo más este en los triángulos, ¿no? Que todo este ángulo sería este ángulo más este más este. Y acá también, este ángulo más este forma todo este ángulo interno, ¿no? Realmente este y este miden lo mismo, y este también, ¿no? Y este con este también, todos, porque es un pentágono regular del que nos están hablando, ¿no? Entonces, pero si lo vemos dividido en 3 triángulos, nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces en este suman 180. Fíjense que en este se complementan los ángulos, ¿no? Es decir, este ángulo sería la continuación de este, ¿no? Y en este otro triángulo también. Entonces, si sumamos los 3 ángulos de este triángulo, sumamos los 3 ángulos de este otro triángulo y los 3 ángulos de este triángulo, vemos que tendríamos la suma de los ángulos del pentágono. Entonces, ¿cuántos triángulos tenemos? Tenemos 3. Entonces diremos que 180 por 3 es la suma de los ángulos internos del pentágono. 180 por 3 sería 0 por 3, 0. 8 por 3 o 3 por 8, 24, van 2, 3 por 1, 3 y 2, 5. 540. Eso mide la suma de los ángulos internos. Bueno, en el número 2 nos preguntan cuánto mide un ángulo interno, es decir, uno de estos, ¿no? La suma de todos ellos mide 540, ya dijimos, ¿verdad? Respuesta 540. 540, problema número 1. Ahora, ¿cuánto mide cada uno de ellos? Pues va a medir 540 entre 5, que son los ángulos internos, ¿no?, del pentágono. 540 grados entre 5. Y eso sería, pues, 108 grados. 108 grados. Podemos hacer la división, ¿verdad? 540 entre 5. 5 entre 5, 1. 1 por 5, 5. De 5 sobra 0. Bajamos a 4. 4 entre 5, 0. No contiene, ¿verdad? Escribimos 0 el cociente y bajamos la otra cifra. Y entonces vamos a tener 40 entre 5, 8. 8 por 5, 40. 40 sobra 0, sí. 108 grados. Mediría cada ángulo interno del pentágono.
108 grados. En el siguiente problema nos dicen que cuánto mediría un ángulo interno de un polígono regular de n lados. Pues bueno, veamos que en el pentágono pudimos dibujar tres triángulos y dijimos que eran la suma de esos tres triángulos. En un cuadrilátero podíamos dibujar dos triángulos, no importa de qué forma sea el cuadrilátero, ¿no? Podemos dibujar dos triángulos. Entonces, en el cuadrilátero la medida de los ángulos sería pues la suma de los ángulos de los dos triángulos. Y si tenemos otro polígono, por ejemplo, el hexágono, porque ahí está el pentágono también, pero el hexágono, creo que es un hexágono, 2, 4, 6, sí. Creo que ya no hay más figuras, ¿o sí? Así como las que necesitamos, ya no. Entonces, ¿cuántos triángulos podemos hacer acá en el hexágono, ¿no? El número de triángulos que podamos dibujar y la suma de todos esos triángulos que podamos dibujar, pues va a ser la suma de los ángulos internos también, o lo que mida cada uno de los ángulos internos, ¿no? Ahí podemos hacerlo de esa manera, podemos haberlo hecho de otra forma. Podemos haber dicho, bueno, separarlo así, ¿verdad? Como un rectángulo y dos triángulos, ¿no? Así está bueno. Y acá otro, ¿no? Entonces hemos separado en cuatro triángulos. Entonces la suma de los ángulos internos de los cuatro triángulos va a ser la suma de todos los ángulos internos del ¿cómo se llama? Del hexágono. Este lo separamos en dos. La suma de los ángulos internos de los dos triángulos va a ser la suma de los ángulos del rectángulo. Este lo separamos en tres. La suma de los ángulos de los tres triángulos va a ser la suma de los ángulos del pentágono, ¿no? Pero veamos cuántos lados tiene este, ¿no? ¿Cuántos lados tiene? Vamos a decir que n es el número de lados. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? El pentágono tiene 5 lados, ¿no? Pero ¿cuántos triángulos pudimos trazar? 3. n-2. 3. ¿Cuántos lados tiene el cuadrilátero? Tiene 4. ¿Cuántos triángulos pudimos trazar? Trazamos n-2 de nuevo, 4 menos 2. ¿Cuántos lados tiene el hexágono? Tiene 6 lados. ¿Cuántos rectángulos pudimos trazar? Trazamos n-2. 4. Entonces veamos que este número n-2 siempre va a ser el número de triángulos que podemos nosotros trazar en el polígono, en el cual podríamos querer calcular la medida de un ángulo interno. Entonces podemos decir que la fórmula es, vaya, dejémoslo de momento esto, ¿no? La fórmula sería pues 180 por el número de triángulos, pero el número de triángulos siempre va a ser n-2 por el número de triángulos que se pueden dibujar en el polígono, ¿verdad? Miren, aquí en el pentágono de nuevo se pudieron trazar 3, por eso sería 180 por 3. Acá sería pues 180 por 2. Si n vale 4, 180 por 2. Y acá sería pues 180 por 4, ¿no? La suma de todos los ángulos. Pero como lo que nos piden es la de un ángulo, entonces dividimos entre el número de ángulos internos que tenga el polígono. En este caso
es igual al número de lados. 180 por n menos 2 entre n. Este es la medida del ángulo, vamos a decir así, interno. Lo vamos a escribir así. Esa es la medida del ángulo interno. Bueno, entonces ahí hemos contestado lo que nos preguntaron en el problema 3. No necesitamos esto ya, ¿no? Podemos quitarlo. Bueno, eso dejémoslo ahí, ¿verdad? En el problema número 4, o en la pregunta número 4, en este mismo problema, nos están preguntando cuánto mide el ángulo externo. Cuánto mide cada ángulo externo de un polígono regular de n lados. Entonces, si nosotros prolongamos este lado, por ejemplo, ¿no? Podríamos ver que este lado, todo este ángulo mide 180 grados. Entonces, si a este ángulo mide 180 grados le restamos el ángulo interno, lo que nos queda sería el ángulo externo. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo externo? La medida del ángulo externo va a ser 180 menos la medida del ángulo interno, que lo podríamos escribir como 180 menos 180 por n menos 2 entre n. Y eso sería entonces la medida del ángulo externo. Si nos piden, bueno, acá nos están diciendo que si la medida de un ángulo externo en un polígono es 162 grados, ¿cuántos lados tiene ese ángulo, ¿no? Si la medida de un ángulo externo en un polígono es 162, ¿cuántos lados tiene? Ese es el problema, ¿no? Solo quiero arreglar esto. Bueno, entonces sabemos que la medida de un ángulo interno es 180 por n menos 2, ¿verdad? La medida de un ángulo interno de un polígono es 180 grados por n menos 2 entre n. Entonces nosotros podemos escribir una ecuación en donde sustituimos eso y escribimos 162 es igual a esto, ¿no? O al contrario, 180 grados por n menos 2 n menos 2 por n menos 2 entre n, ¿verdad? Es igual a 162 grados. Bueno, eso es lo que nos dan. Eso es lo que nos dijeron, ¿verdad? Entonces, podemos resolver eso, ¿verdad? Resolver esa ecuación para n. N sería el número de lados. Si resolvemos para n, entonces estaremos encontrando el número de lados, que es lo que nos están preguntando, ¿verdad? ¿Cuántos lados tiene un polígono? Bueno, si multiplicamos por n ambos lados, aquí se va a cancelar esto, ¿no? Nos va a quedar que 180 por n menos 2 es igual a 162 grados n. Entonces aquí multiplicamos a lo que está aquí en el paréntesis, ¿verdad? Tanto a n como a menos 2. ¿Qué nos va a quedar si hacemos esa multiplicación? 180 grados por n más por menos 180 por 2, 360 grados
es igual a 162 grados n. Bueno, si a 180 grados n menos 360 grados le sumamos 360 grados y restamos 162 grados n, si lo hacemos también al otro lado para no alterar la ecuación, ¿no? 162 grados n más 360 grados menos 162 grados n. Entonces se mantiene la desigualdad, porque lo que le hemos hecho acá también se lo hemos hecho acá, ¿no? Sumamos 360 grados menos 162 grados n, y aquí también, ¿no? 360 grados menos 162 grados n. Entonces no hemos alterado la ecuación. Si eliminamos esto, ¿verdad? Menos 360 grados con 360 grados y operamos 180 grados menos 162 n, 180 grados n menos 162 grados n, eso nos da 18 grados n, ¿verdad? 180 menos 162. Y acá va a quedar pues que se cancela 162 con menos 162, entonces nos queda 360 grados. Si dividimos entre 18 grados, entonces estaríamos encontrando lo que andamos buscando. Se cancela 18 grados con 18 grados, nos queda que n es igual a, se cancelan grados con grados, 360 entre 18, 20. Entonces decimos tiene 20 lados. Respuesta, ¿verdad? Tiene 20 lados. Eso es lo que tendríamos que contestar. Y al final nos dicen que en un polígono de n lados y de longitud s, el perímetro es n por s. El perímetro es la suma de todos los lados. Por ejemplo, a ver si nos remontamos al primero, ¿no? Al primero. El perímetro de este polígono sería pues la suma de este lado más la suma de todos los lados sería, ¿no? El perímetro. Nos están diciendo entonces que en un polígono regular el perímetro es la suma de todos los lados. O si no, pues multiplicar el número de lados por la longitud de lado, que sería lo mismo, ¿no? Sería lo mismo. Si es un hexágono, conocemos la medida de lados, si multiplicamos el número de lados, que sería 6 por la longitud, eso sería el perímetro. Entonces, es lo que nos están diciendo acá. Y vamos nosotros a poner algunos ejemplos, ¿verdad? Por obtener el perímetro. Obtener el perímetro de, entonces, un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero. Si S, o sea, la longitud del lado es 7 centímetros. Otro, un hexágono, digamos. Un hexágono. Un triángulo, un hexágono. Si S es igual a 12 pulgadas. Y un decágono. Un decágono. Si S es igual a 5 pies. Bueno, entonces, el primero, ¿no? Perímetro, dijimos, es igual a n por s. P es perímetro, ¿verdad? N es el número de lados y S es la longitud del lado. Entonces, ¿cuántos lados tiene un triángulo equilátero? Tiene 3 lados y todos son iguales, ¿verdad? Entonces 3 va a multiplicar a 7 centímetros, que es lo que mide el lado, y ese producto es el perímetro. 3 por 7,
21 centímetros. Ahí está el primero. El segundo, el perímetro de un hexágono siempre va a ser n por s. N es el número de lados, un hexágono tiene 6 y S es 12 en este caso, 12 pulgadas. 12 pulgadas, entonces 6 por 12 es 72. Así que 72 pulgadas sería el perímetro de ese hexágono. Si tenemos un decágono, perímetro es igual al número de lados, que es 10. Un decágono tiene 10 lados, por lo que mide el lado, que sería 5 pies. Y entonces 5 por 10 es 50. 50 pies el perímetro. Bueno, eso sería. Y ese es nuestro primer video. Continuaremos en otro video, ¿verdad?